Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Hoy me gustaría hablar a las personas que llevan en su interior un cuestionamiento, a unas personas que se dicen cristianas, pero llevan en su interior aquella cuestión. Caray, yo no sé, ¿cómo es que es posible cuando yo servía a Satanás? Mi vida estaba mejor que ahora que estoy en la iglesia, que estoy haciendo las cosas bien, correctas, etcétera, etcétera. Entonces muchos llevan, caray, no entiendo. Y hay aquellas que terminan desistiendo de la fe porque no ven soluciones. Solo que esas personas se olvidan de una cosa. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, porque yo vencí al mundo. ¿Y qué quiso decir con eso? Él quiso decir lo siguiente: aquellos que están en mí vencen el mundo también. Tienen que vencer el mundo. No es una opción, es una decisión, es una obligación el vencer al mundo. Y cuando nosotros vamos allá en el Antiguo Testamento, en la historia de Israel, nosotros vemos que acontecían las mismas cosas que nosotros cristianos enfrentamos en los días actuales. Israel comenzó con Abraham. Abraham estaba bien de vida. Abraham tenía todo, menos lo más importante, el hijo. ¿Y Dios qué hizo? Para poder hacer de Abraham una nación fuerte, poderosa, exitosa, bendecida, Dios le dijo a él: sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. Y Abraham, en obediencia a la voz de Dios, salió, hizo lo que Dios le mandó. De hecho, todo lo que Dios le había dicho que hiciera lo hizo. Él lo hizo. Solo que, obviamente, cuando él, sin la dirección de Dios, fue para Egipto, porque había hambre en la tierra en la que estaba pasando, entonces él dejó aquella tierra y descendió hasta donde descendió a Egipto. ¿Quién le dijo que fuera a Egipto? No fue Dios. Fueron las circunstancias. Él, para resolver el problema del hambre, él descendió a Egipto. Y así acontece también con muchos que empiezan bien en la fe, aceptan a Jesús, son bautizados en las aguas, viven una fe aparentemente buena, pero a causa de no darle oídos a la voz de Dios. Antiguamente Dios hablaba con Abraham. Abraham escuchaba la voz de Dios. Hoy nosotros también escuchamos la voz de Dios,
que es la voz del Espíritu Santo. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, yo lo pienso así, yo creo así y yo enseño así. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. Y si de casualidad la vida nuestra se puso de cabeza justamente, aún siendo bautizados con el Espíritu Santo, seguramente Dios tiene un propósito para eso. Porque a veces acontece que aún nosotros estando bautizados con el Espíritu Santo, aún Él guiando, dirigiendo, nosotros nos quedamos, digámoslo así, acomodados. Yo lo digo por experiencia personal. Nosotros nos acomodamos. Son 61 años de vida con Dios. Entonces, yo sé lo que mucha gente enfrenta y puedo pasar, pero mis experiencias, pero cuando las cosas me iban bien, entonces saben cómo es, ¿no? O sea, uno tiene la comodidad, está conquistando, está siendo bendecido, le está yendo bien en el trabajo, en la casa, y pues uno termina acomodándose, esa es la palabra. Uno se acostumbra en la fe. ¿Sabe? Cuando una persona, cuando la persona no tiene nada en la vida, nada, y ella gana en la lotería, digámoslo así, ¿qué es lo que hace? Ella agarra lo que tiene y comienza a comprar eso, aquello, lo otro, viajar, etcétera, y etcétera, y se olvida del día de mañana, del próximo mes, del año que viene, y de ahí ella se sumerge en sus vanidades, sus pensamientos, en sus concupiscencias, y ella obviamente se pierde. Obviamente ella pierde. Ella no solo se pierde, pero también pierde lo que ganó. ¿Por qué? Porque aquella conquista de ella no fue una conquista, fue, en otras palabras, entre comillas, fue una suerte. Y ella cree que tendrá suerte toda la vida y se olvida de que ella es un ser humano y que tiene que tener su cabeza en el lugar. Ahora, ella se pierde y yo ya he visto, usted puede hasta checar con aquellos que ganan en la lotería, terminan empobreciendo o perdiendo todo o destruyendo su vida por algún motivo que es destruido. ¿Por qué? Porque se entregan al mundo, se rinden a las vanidades del mundo, a las codicias del mundo, a las atracciones del mundo. Y eso es lo que acontece también con muchas personas que solo para que usted vea, los 10 leprosos fueron sanados y ellos vivían pobres, ahí presos en el desierto, con hambre, teniendo privaciones, etcétera, etcétera. Cuando Jesús los sanó, ellos, cada uno, fue a cuidar de su propia vida. Pero hubo uno que vino a reconocer a Jesús, solo uno, el 10%. De los 10 solamente uno volvió. Y eso acontece también en la fe. Las personas reciben bendiciones, fueron sanadas de eso, liberadas de aquello, aconteció eso y aquello y todo, todo. Y yo nunca me olvido de una persona que cuando llegó a la iglesia, ella
estaba mal económicamente, pero muy mal. Y después que ella comenzó a hacer eh, las campañas de fe, los lunes, eh, una reunión de negocios, etcétera, esa persona ganó mucho dinero, solo que ella se sumergió y siguió sumergida en la búsqueda de más dinero, más dinero. Y terminó, y ella llegó al punto de ir a la iglesia hasta de helicóptero. Ella compró un helicóptero y después lo perdió todo. ¿Por qué? Porque ella basó su vida en sus conquistas, en su salud, en su fuerza, en su juventud, y dejó a un lado el temor a Dios. Abandonó el primer amor y luego. Y es lo que acontece mucho hoy. Muchas personas a veces están dentro de la iglesia. Son pastores a veces, obispos, esposas de pastores, que por una cuestión así, mm, ay, caray, no conquisté, no realicé en el 2025 lo que quería realizar ahora en el 2026, comenzando con la misma vida, la misma cosa, todo es lo mismo. De ahí se queda cobrando ahí en la mente, solo Dios ve eso. Ella cobra en sus pensamientos, caray, caray, estaba sirviendo a Dios, yo estaba en la iglesia, estaba haciendo las cosas bien y todo, pero mi vida no caminó, no avanzó, no entiendo por qué fulano tiene, aquella otra persona tenga. O sea, la persona cuando no tiene el Espíritu Santo, ella no consigue vencer el mundo. Y si tiene el Espíritu Santo, y si ella no se atenta o se pone atenta con la palabra de Dios para los ejemplos, los malos ejemplos, ella se posiciona en los buenos ejemplos para conquistar, ¿no? Pero en el momento en que ella está mal, ella no mira hacia los malos ejemplos de la Biblia, ella no los ve. Entonces de ahí vienen los problemas. Ella comienza a enfrentar problemas. Y recuerdo que cuando nosotros, por ejemplo, vamos bien y todo avanza, recuerdo que yo estaba muy tranquilo, muy cómodo y relajé en la fe. ¿Y qué hizo Dios? Él trajo el problema para mí, exactamente. En otras palabras, Él nos llevó para el desierto. Él nos quitó, digámoslo así, entre comillas, de la ciudad y nos llevó al desierto. Y de ahí yo entendí en verdad. Yo entendí y dije, a ver, caray, yo comencé entonces a buscar, digamos, del perjuicio. Entonces Dios permite eso. Dios permite que nosotros seamos llevados, no a todos, no a todos, pero a aquellos que Él quiere salvar, aquellos que Él quiere ver que tienen condiciones. Y eso aconteció, por ejemplo, con Salomón. Salomón tuvo toda la riqueza, la grandeza, el poder. Salomón fue un hombre así, caray, más allá de ser muy sabio, así, sabio, el más sabio entre los hombres.
Y aún así, con todo su dinero, con todo su poder, con todo, con toda su sabiduría, Salomón se dejó llevar o se, se dejó vencer por la codicia de las mujeres extranjeras que él se involucró, porque ellas corrompieron su corazón de él. Entonces Salomón descendió al profundo abismo. Y si usted lee los textos que que el Espíritu Santo le dio, que usted verá eso. Y no fue él solamente, pero otros tantos, tantos. Por ejemplo, Asaf era un profeta, era un hombre de Dios, era un sacerdote fiel. Y dice el texto, allá en Salmo 73, él dice así, caray, yo vi la prosperidad de los impíos, yo vi que los que hacen el mal, que cometen pecados, en otras palabras, les va bien. Y yo que sirvo a Dios, nosotros que servimos a Dios, vivimos una vida apretada. Yo tuve envidia. Miren, el hombre de Dios dijo tener envidia de los pecadores que estaban bien. Hasta que fui al altar. Y en el altar resolví mi vida. Yo vi que estaba caído. Entonces, yo recuerdo que cuando estaba mal, espiritualmente, físicamente y económicamente estaba bien. Pero cuando, entre comillas, vino el dolor, entonces tuve que correr para Dios. Dios trabaja así, por cuenta de amarnos así, así sobre todas las cosas. Oseas, el profeta Oseas, él escribe allá en el capítulo 2, diciendo, hablando de Israel, del pueblo de Israel, él dice así, él escribió, y Dios dijo a través de él, la castigaré por los días de los Baales. Dios prometió castigar Israel, al pueblo de Israel, a causa de su idolatría. Israel no estaba idolatrando a los dioses de palo, piedra y metal. Él dice, la castigaré por los días de los Baales, a los cuales quemó incienso y se adornó con sus arcillos y con sus joyas. Vean, vanidad, vanidad y vanidad. Y se fue tras sus amantes. Habla como una mujer vulgar. Las llama el pueblo como una mujer vulgar, una mujer de la vida. Y fue tras sus amantes. Y de mí se olvidó, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Solo en el desierto nosotros tenemos oídos para oír la voz de Dios. Solo del desierto tenemos corazón para oír la voz de Dios. Vea que Dios es compasión, Él es misericordia. Dios es tan bueno, tan grande, tan maravilloso, que Él usa su poder hasta
para llevar de regreso aquella criatura para el desierto, para mostrarle, porque en el desierto no hay nada. En el desierto usted no cuenta con nadie, es desierto. No hay donde plantar, cosechar, no hay agua, no hay nada, no hay comida, no hay nada. Entonces Dios lleva, ese es un modo de que Dios opera. Él lleva a la persona a la condición de situación crítica para que la persona venga a humillarse. Porque cuando las cosas iban bien, yo levantaba la nariz, orgulloso, vanidoso, prepotente. Pero cuando venían las dificultades, los problemas, entonces Dios me llevaba al desierto. Y allá en el desierto, o uno es humilde, o usted se vuelve humilde. No hay otra salida, porque en el desierto usted está solo. Usted está literalmente solo. Y de ahí sí, usted tendrá oídos para escuchar la voz de Dios. Porque mientras todo va bien, ¿quién es que tiene oídos para oír la voz de Dios? ¿Quién? Todo está bien. Entonces ahora vamos a disfrutar esta buena vida. Vamos a vivir la vida, vamos a aprovechar la vida buena que Dios nos dio. Y no es así. Cuando Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones y que nosotros deberíamos tener buen ánimo, que Él venció al mundo, y si Él venció al mundo, ¿quién estuviera en Él? Verdaderamente, y cuando la persona tiene el sello del Espíritu Santo, obviamente que ella está en Jesús, obviamente está en Jesús. Entonces, ¿quién esté en Jesús? Obviamente vencerá, va a vencer sus dudas, va a vencer sus desiertos. El desierto no es para maldecir a nadie. Cuando Dios quitó a su pueblo de Israel allá de Egipto, Él llevó por el desierto. Dios lo llevó por el desierto. No había agua, no había comida, no había nada. Y digo más, Él lo llevó por un camino más largo de lo que debería. Y 40 años los hijos de Israel vivieron en el desierto. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué, mi amiga? Porque Dios quería preparar a aquel pueblo. Y lo que prepara a las personas para vencer al diablo son las luchas, son los desafíos, son los problemas. Nosotros aprendemos y hemos aprendido mucho con muchas personas que tuvieron problemas, causaron problemas y vivieron y cayeron y no se levantaron más. Entonces yo ahora sí que me pongo a pensar y analizar mi propia salvación. No es de mi trabajo, no, es de mi propia salvación. Porque yo trabajo para servir a Dios, para tratar de ayudar a las personas. Yo trabajo, mi amiga y mi amigo, para guardar mi salvación, porque la salvación de un alma tiene un precio valiosísimo. Usted no tiene idea el valor de su alma. A veces las personas pierden su alma a causa de otras personas.
es un amante, un hijo, una hija, en fin, son personas. Cuando la vida de ellas, el alma de ellas está pasando riesgos. Nosotros no podemos renunciar y evitar de ninguna manera, ni por un segundo, dejar de cuidar nuestra propia alma, porque el precio que fue pagado por ella es impagable. Jesús solo pagó una vez y es suficiente. Y quien fue, pues fue, y quien no, no. Entonces hemos aprendido con los malos ejemplos que vemos en la iglesia. Y es verdad, yo no puedo resolver el problema de las personas. Yo puedo predicar, enseñar, orientar lo que vivo. Y una de las cosas que he tratado de guardar mi vida es eso. Yo aprendí, yo ya fui al desierto, ya estuve en el desierto. Yo ya pasé por el desierto. Y el desierto nos humilla o nos hace humildes. El desierto quebranta nuestro espíritu, digámoslo así, orgulloso. El desierto no es para el mal, pero para bien. Dios dijo, yo la traeré, o sea, Israel, y la llevaré para el desierto. Y le hablaré al corazón. Entonces, si usted está pasando por el desierto, amiga y amigo, dele gracias a Dios. Dios la ha llevado o le ha llevado al desierto para que usted venga a escuchar la voz de Dios. Porque hasta entonces usted dividía la voz de Dios con la voz del mundo, de las conquistas y codicias, y de ahí usted se perdió. Usted se perdió entre las voces de este mundo y se quedó ahora desencantada y perdida. Dios hizo eso con Israel. Y en el caso de Abraham, recuerdan Abraham que él descendió a Egipto. Él no le pidió autorización. Dios no lo llevó para Egipto. Dios permitió que aquella situación, aquella hambre viniera a la tierra para enseñarle a Abraham una lección. Usted sabe que Dios habla, pero nosotros solo aprendemos con base a los golpes. Y sí, así es. Nosotros solo aprendemos golpeados. Yo aprendí eso con mi papá. Mi papá, que era un hombre muy, muy riguroso. Él no soportaba ciertas cosas. Y nosotros teníamos que obedecer rigurosamente. Yo no conocía a Dios, pero yo aprendí a temer a Dios con mi papá cuando era joven muchacho. Bien, entonces Dios permite el desierto para el bien, no es para el mal. No es para mal. Si usted está pasando por el desierto, dele gracias a Él. Es porque Dios se agradó de usted. Exactamente. Es la única manera de que usted tenga oídos para oír la voz de Dios, es ir al desierto. ¿Por qué? Porque usted no se humilla ante el Altísimo. Usted está en la iglesia, usted ora, hace eso, lo otro y demás. Hace algunas cosas buenas, pero hay cosas malas que sin querer queriendo está llevándole al abismo.
Yo vi eso y he visto eso bajo mi propia nariz, bajo mi nariz. Entonces, usted que me está viendo en este instante, piensa en eso. Dios le dijo a Israel, yo la traeré y la llevaré. Aquí es un tipo de Israel como si fuera una prostituta. Exactamente. Dios habla con Israel como si fuera una prostituta. Entonces él dice, yo la traeré y la llevaré al desierto. Él, y le hablaré al corazón. Entonces habrá un corazón para escucharlo. El corazón no está distraído con el mundo. El corazón no está distraído con los centros comerciales. El corazón no está distraído con las cosas que el mundo ofrece. Entonces, el corazón está quieto. Entonces Dios va a poder hablar. Él hizo eso con Abraham. Abraham fue para Egipto y allá en Egipto él tuvo problemas gravísimos, gravísimos. Pero Dios le enseñó. Dios le dio una lección individual. Fue allá en Egipto, fue de Egipto que Abraham, o mejor, que Sara se encantó con Agar, una sierva que Faraón le había puesto a su disposición. Era una sierva humilde, buena onda, y Agar agradó mucho, pero mucho en verdad, a Sara. Y cuando Faraón los mandó a que se fueran, les dio siervos, siervas, animales, etcétera, 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 les dio riquezas, pero también envió a Agar para, con las demás siervas de Saraí. Y Sara llevó feliz, mal sabía ella que Sara, que Agar era un regalo de griego, digámoslo así, un regalo de griego, porque allá adelante Agar, que se mostraba tan humilde, tan dispuesta, tan educada, tan bella, aquella Agar, la propia Sara, ahora sí que motivó a Abraham a tener un hijo con ella. Miren, allá adelante, aquel regalo de griego vino a generar un hijo que vino a traer problemas para la propia Sara. Y Sara tuvo que decirle que se fuera. Abraham tuvo que decirle que se fuera. Con un hijo. Vea el dolor de Abraham. Teniendo que, que echar a un hijo que había tenido con aquella sierva. Vea que Dios, amiga y amigo, no trabaja así. Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan con abundancia. Muchas personas piensan que vida y vida con abundancia es solamente aquí en la tierra. O mejor diciendo, sí, están viendo aquí en la tierra una vida ostentosa y absolutamente Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo vencí al mundo. Yo vine para que tengan vida y la tengan con abundancia. Y vida con abundancia es tener una vida en la que no le falte nada. No es de una vida regalada, porque
Eso es imposible aquí en el mundo. ¿Cómo es que una persona puede tener una vida abundante aquí en el mundo si ella vive en el mundo del diablo, del infierno? ¿No es así? Entonces, esa vida abundante, Dios está señalando hacia el cielo, para el reino del cielo, no el reino de la tierra. Entonces, coloque eso en su cabeza. No se ilusione creyendo que usted va a ser poderosamente rico y va a ser eso y lo otro. Todos, literalmente todos los que caen en tentación de la riqueza, de la lujuria, del poder, les va mal. A todos. Porque el mundo es malo. Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicciones. Él no dijo tendréis una vida abundante. No, Él dijo tendréis una vida abundante a aquellos que creen en Él, no en el mundo. No piense, no cambie las cosas. No piense que cuando Jesús dijo en el mundo, yo vine para que tengan vida y la tengan con abundancia, Él se refiere al mundo, no. Porque Él dijo que en el mundo tendréis aflicciones, y que nosotros deberíamos tener buen ánimo. Entonces, no se ilusione con el mundo, amiga, amigo. No se ilusione con la fantasía, con las fantasías del mundo. Guarde su fe, proteja su fe, para que usted no venga a caer en tentación, la tentación que el mundo ofrece, que es el caso de Sara. Sara y Abraham tuvieron esa experiencia. Yo creo que Dios permite esa experiencia con todos, para que todos vengan a aprender. Dios tuvo que llevar a Israel al desierto, para poder hablar con ella en su corazón finalmente. Y hasta hoy Dios sufre con su pueblo de Israel hasta hoy, infelizmente. Pero Dios ama a Israel, y a causa de su promesa a Abraham, Él nunca, jamás y en momento alguno va a desamparar a Israel. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso es lo que significa Israel. ¿Entendieron? Mañana vamos a hablar más sobre esto, para que las personas no vengan a ilusionarse con las promesas, y las personas toman las promesas de Dios y se sumergen en ellas, aquellas promesas de bendición, y no piensan en las responsabilidades que las personas tienen con las promesas. Mañana hablaremos más. Que Dios les bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús. Gracias a Dios.